Noticioso. Convergencia. Ya. Está haciendo otro. Nosotros los olvidados queremos participar de los beneficios de un país que crece, con un gobierno que enfrente pobreza y desigualdad, que nos demuestre que puede hacer sin robar. Nosotros, gente de campo, de trabajo y tradición, queremos un buen gobierno para esta tierra. Tú agarras, tú te das cuenta la genialidad de un amigo, ¿cómo se llama? Coño, este que escribió la canción esa. Fíjate cómo él recoge el pensamiento de mí. Fíjate que lo que canta acá cantando. Nosotros dos del barrio sabemos lo que costó, sabemos lo que pusiera sobre el canal la soberanía. Por ella y por el derecho a la dignidad, por el derecho a la dignidad, no vamos a renunciar a mejores días. Nosotros, la clase media entre el vendaval, queremos que las promesas se conviertan en hechos, que la transparencia y la honestidad refuercen el bienestar y nuestros derechos. O sea, yo vamos al tiro, lo que tú quieras. Y eso sí, a la media paro para el cambio comercial. Rómulo Castro hace esa duda A la gente que se está incorporando. Ya que tú ves a los cines así que se está viendo a ver el video. Con transmisión en vivo. Este Panamá moderno que te enorgullece, que nos enorgullece, ama también. Pues a vos, Tuvo mucho que ver con la conexión entre los jóvenes y el señor Laurentino Cortizo. La gente puede llamar camino. no, por ahí nos sacan. No me gusta llamar. Un día deberíamos ensayar. Sí, pero a mí no me gusta llamar. Tienes que prepararte mentalmente. No, Titi, esta intervención lo hicimos la última semana, pero la audiencia de esta emisora, ¿no? es de oposición, entonces están muchos los campañas para el centro y todavía se siguen los tipos cayendo, entonces no hay un balance, a mí no me gusta por eso. O sea, si tú te das cuenta cuando alguien te está llamando directamente y alguien te llama por poder. Ah, pero déjamelo a mí. No, que va. Ok, gente que está en el live, acaba el jingle y comenzamos nosotros. Así que quédense ahí. Muy buenas noches. Este es KW Continente y su programa Convergencia, versión Juventud. En los controles, Ricky Bermúdez. Y hoy nos acompaña Mario Riega. y su servidor Luis Fernando Cedeño Correa. Y hoy en las redes de Mario Riega estamos viéndolo en Facebook Live. Sí, hemos iniciado un Facebook Live con la finalidad de que nos acompañen y a lo largo de la transmisión nos brinden sus comentarios para irlos abordando, irlos revisando y definitivamente que participen también por esa vía. Mario quería que abriéramos las líneas, pero yo no soy muy anuente porque a mí me gusta cuando honestamente un oyente te pregunta y te aporta. Pero mira, algo que hay que hacer es comenzar a sanear, Mario, y esa es la gran experiencia de esta campaña, rescatar las redes, rescatar la comunicación en los medios, porque nos hemos vuelto muy destructivos, hemos estado trabajando tan negativamente que no estamos contribuyendo frente a los retos. Entonces, hay panameños que no se han dado cuenta que ya el 5 de mayo pasó. No, yo creo, Lucho, que eso es un mal que viene desde hace como 10 años, que yo creo que el 5 de mayo esto terminó. Nosotros hemos estado confrontados como sociedad, hemos estado acusándonos, y más en este último quinquenio,
de por qué el país está así. No, definitivamente todos tenemos una cuota de culpa y yo creo que eso es uno de los primeros retos que debemos asumir a partir del 1 de julio. Devolverle la confianza en un gobierno, devolverle la confianza a la persona de a pie en sus instituciones y en sus autoridades, devolverle a la clase media alta, a los empresarios, la fe en la economía panameña y empezar a mover este barco en una dirección hacia el progreso. Mira, es una de las cosas que a mí me preocupa. Yo creo que definitivamente era el momento del Partido Revolucionario Democrático, su capacidad para hacer alianza con un partido que no había sido su aliado en el último tiempo. Tradicionalmente era un partido adversario. Molirena, y la gran capacidad de haber organizado lo que se conoció Fuerza Independiente con Panamá, que incorporó una cantidad de profesionales y particularmente mujeres. Entonces hay una realidad. Yo creo que la conducción económica de la administración Varela ha sido tan desastrosa que los retos y desafíos que tiene la administración de Nito Cortizo no va a ser fácil el inicio de este gobierno. Sin embargo, Mario, hay algo que me llamó la atención, y es que la clase media, que a veces suele ser indiferente porque dice, bueno, a mí nadie me ha dado nada, yo me consigo lo mío con mis estudios. Al final me tengo que parar todos los días a trabajar, este gobierno X o Y. Y de repente sintió tal nivel de desesperación que decide participar. Participa en todas las fuerzas políticas. Sin embargo, aquí vino una realidad. Aquí hay un sector de la población que es sensible a las redes sociales. ¿Cómo no? Hay toda una generación nueva. Estamos hablando que el Internet en Panamá comienza en 1997. Estamos en el 2019 y prácticamente todos vivimos pegados a un teléfono inteligente. Sí, pero fíjate que es interesante porque a pesar que dicen que hay 4 veces más teléfonos que ciudadanos en Panamá, lo cierto es que no todo el mundo de verdad es un usuario de las redes, es un porcentaje de la población. Hay quienes dicen que los verdaderos usuarios de las diversas manifestaciones es un 40%. Pero hay que reconocer, y yo tuve oportunidad de conocer a 2 de los asesores del señor Lombana. A Lombana lo conozco y te lo juro que no me impresiona. Yo creo que algo que la gran enseñanza de este proceso político que acabamos de vivir es que aquel que mienta, aquel que defraude a la población, aquel que intente marear y tergiversar las cosas. Pero resulta que en esto de la comunicación política nos conocemos la mayoría. El que manejó sus redes es un buen experto. Yo debo reconocerlo que es un buen experto. Lo que pasa es que a veces tú puedes ser muy experto en el manejo de redes, pero en el contenido flaquea. Y fíjate cuando confrontó que no tenía respuesta ante la falta de un programa de gobierno, y después comenzó a replicar lo que tenía el plan de acción de Nito fundamentalmente, y a veces cogía cosas de otro lado. Eso va a afectar a Lombana. Pero a mí no me preocupaba Lombana, como todavía no me preocupa. Me preocupa esa clase media de jóvenes que buscó una opción que no le resultó, ¿oíste? Y que de repente su frustración no ayude a contribuir con este país. Yo creo que ahí es donde Nito Cortizo dice, hey, paremos el revanchismo, este país necesita política de Estado y necesita que unamos fuerza. O sea, ya deja de ser un eslogan de campaña y comienza a convertirse en una meta de gobierno frente a lo que hay. Entonces, ese sector a mí me preocupa. Bueno, Lucho, yo te puedo decir como parte de ese sector, porque independientemente de que claramente yo he establecido mi línea política, mi inclinación partidaria y todo esto, yo no soy ajeno a esta generación que denomina el 40%, que verifica muchos hechos, se entera de muchas cosas, comunica cosas a través de las redes sociales. Las redes sociales no debemos perder de vista que es un medio, no un fin. Así las cosas, el comentario, como que dice el punchline que te quiero dar ahorita mismo, es que
si bien es cierto, las redes sociales jugaron un papel preponderante, y lo que me encanta de este programa es que podemos ver resultados y podemos analizar los resultados con un poco más de calma, porque ya ha pasado un par de días después del 5 de mayo, y el factor que el PRD se toma las calles, el PRD visita a las personas, el PRD toca la puerta, pide el voto. Eso para mí fue un factor que realmente vino a equilibrar fuerzas con relación a este fenómeno que tú acabas de mencionar. Sobre lo segundo que mencionaste, que hay personas que ya tienen que apagar el modo elección, porque ya estamos en un modo construcción. Hay de todo. Hay personas que me han manifestado en las redes sociales, bueno, se acabó la campaña, ahora vamos a esperar qué es lo que viene con el gobierno del señor Laurentino Cortizo. También hay personas que están esperando, y lo sé, porque no me gusta discutir situaciones personales y mucho menos casos en los medios, pero hay cosas puntuales que uno puede mencionar. Hay personas que están esperando que le paguen. Hay personas que el gobierno les adeuda. Y traigo esto a colación porque definitivamente una de las preocupaciones que estábamos comentando que aquejan a todo el mundo, no importa en el estrato que estén, es el tema de la economía. Aquí estamos hablando de una rueda que está detenida. Y en este momento considero que uno de los retos más importantes que tiene el gobierno que está por iniciar el 1 de julio de 2019, Dios primero, es ser el impulsor de mover esa rueda para que el estado de bienestar comience a vislumbrarse lo más pronto posible. Se ha anunciado en reiteradas ocasiones que se le debe pagar a los proveedores del Estado, que muchas de estas empresas son empresas nacionales, y si no son empresas nacionales tienen subcontratados personas nacionales, sociedades y asimismo otro tipo de infraestructura. Y no solamente estamos hablando de las personas que firman los contratos, también estamos hablando de las personas que forman parte de una planilla. Esas personas tienen obligaciones con bancos, esas personas tienen obligaciones con distintas entidades crediticias, esa gente paga escuela, esa gente paga carro, los que tienen ese tipo de deuda. A su vez, los comercios, ¿verdad? El chichero tiene que comer, asimismo el chinito, asimismo el súper, en fin, con una medida responsable, todo esto comienza, o esta fiebre comienza a bajar. También, dime, Lucho. Sí, mira, es que hay una cosa, muchos piensan que cuando tienes esos problemas, lo resuelves con aumento de salario. Yo digo, el problema es el poder adquisitivo de lo que tú ganas, ¿no? Eso por un lado, pero haciendo la alusión a lo que tú señalas, ¿no? Mira, en la última entrevista a Nito Cortizo le preguntan, él hace dos, una pregrabada y la otra hace en directo, se pasan una tras de otra, eso permitió que se escuchara, y esas dos entrevistas embonaron con su discurso que dio cuando recibió las credenciales del Tribunal Electoral. Mira, el acta, no las credenciales son después. Pero lo más curioso de esto es que en la entrevista él dice, bueno, la información que nos han dado hasta ahora que son 900 millones. Uh-huh. Mientras él se reunía con el presidente de la República, la ministra de Economía y Finanzas hablaba de 1.200 millones de dólares. Wow. Que ellos reconozcan que son 300 millones más. Y después, cuando sale el señor Varela, Nito Cortizo dice, bueno, hemos hablado del tema económico, dice el señor Varela, de que la economía está estable, pero también expresa darse una expresión que lo pone en duda momentáneamente. Y hay algunos especialistas que dicen, no, la gente que ha presentado su factura, que está a la espera, o sea, su cuenta, efectivamente anda es por 1.500 millones de dólares. O sea, ni 900 ni 1.200. Entonces, estamos hablando de 1.500 millones. Son 6 millones, perdón, para ver, son 600 millones de dólares de diferencia. Eso es pero lo curioso que decían, pero eso no es la total de la deuda, son la gente que en este momento ya presentó cuenta.
Y no tiene nada que ver con los compromisos llave en mano. Es decir, Y con él- estas partidas presupuestarias comprometidas en el tiempo, más allá de la ejecución presupuestaria de este gobierno que está entonces, finalizando. cuando yo escuchaba eso, y lo que tú señalabas, a mí yo pensaba en esa clase media, en las reacciones de Ana Matilde, que convenció a todo el mundo que ella no tenía ayuda, pero y todavía sigue con ese discurso. Sin embargo, ella tiene una estructura y muchos de los diputados independientes que ahora llegaron tienen un vínculo directo con ella. Es decir, para mí lo que me preocupaba es que ese esfuerzo que necesitamos, porque son gente con preparación, esos jóvenes, Sí. que tienen que incorporarse en este esfuerzo económico que hay que hacer, porque mucha gente dice, bueno, es que el gran reto es el agua. No, no, el gran reto es económico como primera instancia. Sí, cómo ¿No? no, porque Entonces, aquí hay un tema, y es un tema tradicional. Muchas veces yo he escuchado que el Estado, dentro de su responsabilidad, quiebra empresas. El reto aquí es cumplir con los compromisos. Y quiero hacer un breve comentario en cuanto a un tema legal. Dentro de la ley 22, que yo no sé cómo vaya a quedar, porque uno de los compromisos es modificarla, está el tema de la reserva presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a licitar nada si yo no tengo el dinero para hacerlo y para pagarlo. Y no es un tema que voy a buscar la plata una vez que voy a entregar la obra o el servicio. Es un tema que desde el momento que yo estoy pensando en licitar algo, yo tengo que buscar esa partida alimentada para entonces, estoy hablando, luego tiro esa licitación, hago esa invitación, hago esa contratación directa. Si el principio se respeta, aquí no debe haber ningún problema. ¿Por qué? Porque es como que usted salga a su supermercado, de preferencia a hacer súper, sabiendo que tiene el dinero para pagar en la caja. Usted no va al supermercado sabiendo que no tiene un real para ver qué se lleva en la caja o diciéndole a la cajera, te pago después. Eso no sucede así. Eso no debe suceder así. En atención a lo que estoy indicando, yo considero que dentro del reto que estamos comentando hay un reto anterior, y el reto es sentarse ya, pasada la transición, a ver exactamente cuánto debo, cuánto tengo, qué me resta. Y yo creo que es esta información se presume pública, pero con 1.500 millones de dólares en deuda, yo creo que toca, y aquí hago un comentario propio, esta es muy mi opinión, me voy a alejar un poco de la objetividad, toca a un gobierno conformado por los mejores PRDs, como siempre toca, ¿verdad? Porque todo el mundo habla que el PRD, pero el PRD de post-invasión le ha tocado, y parece que le va a seguir tocando, encontrar gobiernos en ruina, arcas vacías, gente que sale y no sabe cómo justificar que estuvo ahí sentado 5, 3, 2, 1 año, media hora, es irrelevante. Al final, los gobiernos PRD siempre han tenido un reto o una constante, que ha sido encontrar la casa en desorden y tratar de ordenarla. Esto es una vivencia propia. Al inicio del gobierno del expresidente Torrijos, hubo personas que fueron nombradas en el gobierno y pasaban 8 meses y no cobraban. ¿Por qué? Porque no había con qué pagarles. ¿Pero qué pasó con esos PRD? Esos PRD siguieron trabajando. ¿Por qué? Porque eso es algo que tiene la gente miembro del partido. Tienen una mística de trabajo y tienen objetivos claros. mira, ahora mismo se dan situaciones como que, ejemplo, el personal, hay una medida responsable de la Cancillería panameña cuando le pide a todo el cuerpo diplomático con el rango de embajador que regrese al país, presente su renuncia y efectivamente tome sus vacaciones, para que el nuevo gobierno encuentre los puestos diplomáticos y consulares de alto nivel libres. Me encantaría que vinieran con cuentas en mano. Pero, en esas embajadas y consulados ha quedado personal panameño.
a ese personal no le pagan por quincena, le pagan periódicamente por Pagan bimestre. En otros periodos, claro. Bien. En otras frecuencias. ¿Qué resulta? Ese personal no le ha pagado ahora mismo. Ahora mismo tenemos un montón de muchachos Personas profesionales en jóvenes. de carrera diplomática. Y no solamente de carrera, sino a cargo de los consulados y embajadas, y esa gente no le ha llegado su pan nuestro de cada día. Ya hay un retraso ahí. Eso por un lado. Súmale a los 1.500 millones. Entonces, Súmale. y le está pasando a mucha gente que tiene vacaciones pendientes. Es decir, le está pasando a los funcionarios públicos que le están quedando una serie de compromisos. Entonces, de repente son problemas adicionales. No se trata solamente de los empresarios que se le deben 1.500 millones de dólares. Y que vas a encontrar una situación en el servidor público, vas a encontrar situaciones en el sector agropecuario. Sí. O sea, es decir, donde te enfrentes, hay todo un escenario con serias dificultades reales. Es decir, yo creo que una de las cosas importantes es el énfasis en hablar de planificación y decir, señores, ese es el señor Héctor Alexander. Hay gente que está confundiendo eso con el MEF. Claro que sí, y yo creo que vale la pena, Lucho, que hagas una aclaración, porque hay personas que piensan que el señor Alexander, preparadísimo, va para el Ministerio de Economía y Finanzas, y yo creo que vale la pena aprovechar este foro y que hagamos la aclaración. O sea, lo primero que ese equipo tiene un reto, enfrentar ese escenario. Es decir, ellos no tienen tiempo de ver las mecánicas de funcionamiento de un ministerio. Es enfrentar el proceso, qué escenario tiene y cuáles son las acciones del Estado para efectivamente nivelar. Fíjate que me llamó incluso la atención en la declaración que hace el responsable del Consejo de Seguridad de los Norteamericanos para el lado occidental, que está aquí, que en su mensaje utiliza una frase dicha por Nito Cortizo en la televisión panameña: encontrar el terreno allanado o nivelado. Es decir, yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros los panameños es que si esta confrontación sigue, y fíjate una cosa que también me quiero preocupar, así como me estoy preocupando de ese sector joven que tiene que incorporarse al país, y sabiendo que el PRD está listo, mira, lo acabas de ver, ahora mismo quien hace las declaraciones por el Partido Revolucionario Democrático en el tema de concertación es el compañero y amigo Jorge Rivera. ¿Cómo no? Que es un abogado especializado en energía, es uno de los hombres mejor preparados del tema energético y sus componentes legales, pero en concertación es el que da las explicaciones. Y Jorge es un muchacho que anda entre 30 y pico y 40 años, no tiene más de ahí. Él es un muchacho joven, realmente, lo digo por experiencia. Saludos, profesor Fulo Rivera. Él me dio clases a mí en la maestría. Sí. En mi maestría de Derecho Administrativo, él se encargó de enseñarme la parte de energía y de la administración y la función realmente de lo que es la autoridad de los servicios públicos. Yo pienso que, tomando la línea de la concertación, ya basta, ya está bueno de esta polémica que nosotros tenemos entre panameños. Y me parece que muchas veces estamos hablando de lo mismo, pero por un tema de actitud, realmente pensamos que estamos en países diferentes. Hace un momento te mencioné, Lucho, que uno de los retos que tiene esta administración entrante es devolverle la confianza al panameño de que aquí hay un gobierno. Yo hace un par de días, hablando con una compañera, saludos Gladys Bandiera, le manifesté una inquietud mía, y eso tiene que ver mucho con las encuestas. Porque a partir de ahora ya no vamos a hablar de encuestas, de qué candidato va arriba ni qué candidato va abajo, sino vamos a hablar de los niveles de popularidad del gobierno. Ahora, fíjate, mira lo siguiente. Yo creo que efectivamente el tema de planificación, porque eso lo vivimos. Ahora, ¿qué otro problema tienes? Que no tienes tiempo para ejecutar como debe ser. Ejemplo, te vas a encontrar con la obligación de que un Alexander va a tener que hacerse cargo de lo que encuentra.
tal cual lo recibe. Y lo que vas a encontrar es un Ministerio de Economía. Sí, señor. Pero el tema de planificación tiene que sacarse de ahí. Hay que definir un poco la estructura. Ahora, para que Alexander tenga, si tú lo nombras secretario, te vas a enfrentar a una realidad. De la gente, no, hombre, eso es un secretario. No, va a tener que tener cargo de ministro y va a tener que ser ministro. Ahora, pero eso te plantea en toda la estructura estatal. Sobre todo el respaldo del presidente. Entonces, y el reto que tú te encuentras con Jorge es que llegó el momento que Jorge asuma responsabilidad. Mira, tú tienes que decir la cuarta línea de TESA, que además lo tienes este país en vilo con el tema energético. ¿Cómo no? Bueno, si algo se preparó el PRD, es tener cuadros. Este es el momento de la juventud. O sea, este es el momento, pero la juventud preparada y la experiencia de todos los que tenemos que contribuir. Parte de lo que estaba mencionando y que va en esa línea es que yo le decía a esta compañera que el nivel o el indicador más grande que debe tener el gobierno es la satisfacción del usuario, es la satisfacción de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú vas a una institución buscando una asesoría, requisitos, meter un trámite, darle seguimiento a un trámite, pagar un impuesto, que tú realmente entres, hagas tu trámite y te vayas satisfecho. Esto va en conexión de lo que tú dices. Nosotros debemos empezar ya a equipar al gobierno de los mejores talentos. Y yo creo que esa es una de las bases o una de las insignias que tenía el torrijismo. Omar Torrijos hablaba de la aristocracia, pero no de los pudientes, sino de los pensantes. Este país requiere de mucho talento, y bien lo has dicho, talento joven, gente experimentada, gente que sepa qué está haciendo en su cargo, gente que sepa la responsabilidad del funcionamiento de donde está parado, gente que muestre resultados, gente que pueda medir impactos de su gestión, porque pasa que la gente, y yo lo veo en la ventanilla están por salir de ti, no por atenderte. Yo creo que esas pequeñas cosas, y por eso estoy abusando de este momentito, esas pequeñas cosas, que llega una persona con un problema y se va con una solución, esas cosas mejoran al país, esas cosas brindan calidad. Tú sabes que yo he sentido, Mario, estos días. Dígame. Hay una expresión de los mexicanos. Ellos dicen que estamos en el año de Hidalgo. ¿Cómo es eso? Es una expresión muy popular. Sácame de los fangos de la ignorancia. ¿Qué quiere decir estar en el año de Hidalgo? A ver. Es una expresión mexicana. Ojo, pero que diga. Y me van a respetar los oyentes, me van a disculpar. Dice, chinga de tu madre el que no se lleva algo. Es muy mexicano. Entonces, yo siento eso. Es decir, de repente tú sientes que las instituciones se han paralizado. Te das cuenta que llega la gente con problemas y le dicen, no, y eso es el problema del otro gobierno. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú no logras hacer una buena transición, o sea, si hubiera una transición ordenada y entregas un estado ordenado, a veces es más fácil la gestión, pero lo que vas a encontrar es un cúmulo de problemas. Lucho. Entonces, ahí donde yo entiendo, Mario, cuando Nito Cortizo dice, tenemos que ser amables componedores, tenemos que ser concertadores, porque el nivel de conflicto requiere que la gente entienda lo que se va a encontrar y la capacidad de respuesta que se puede dar y cómo se puede dar. Sí, hay que recurrir a algo que hacía Omar. Mira, Omar, y cuando tú encuentras la gente que lo acompañó al principio, ellos nunca se plantearon asumir el Estado. Y cuando lo asumieron la conducción del Estado, fue el método lo que permitió que la gente entendiera que por encima de las dificultades había una claridad. Ese tema de la sexta frontera tiene que entenderse. Eso es lo que Omar llamaba la patria doméstica. O sea, tenemos que comprender de que es un desastre lo que nos están entregando y que vamos a recurrir de los mejores PRD, que vamos a recurrir de todo aquel que se quiera sumar
y eso implica dialogar. Pero hagamos un alto y al regresar seguimos conversando aquí en Convergencia, versión Juventud en Cádulo Continente. Regresamos. Ultra Dry de Sur es la mejor pintura impermeabilizante que hay en el mercado, porque es la única con mayor repelencia al agua. Solo una pintura desarrollada especialmente para este clima tropical puede vencer los efectos de tanta lluvia. Probada y comprobada. Ultra Dry de Sur, ahora en oferta. Disponible en tiendas Surcolor a nivel nacional y distribuidores autorizados. Con Sur, voy a lo seguro. Bienvenidos a Red Lion. Te invitamos a disfrutar de un ambiente único y diferente, ubicado en las terrazas del centro, San Francisco y en el casco, donde puedes degustar exquisitos platillos, exóticos cócteles y nuestra gran variedad de cervezas nacionales e internacionales, servidas como a ti te gusta, con la atención personalizada de nuestras hermosas chicas Red Lion. Disfruta con tus amigos de tus deportes favoritos en pantalla gigante. Llámanos al 303-9924 o 6753-1659 y síguenos en nuestras redes sociales @RedLionPty. Vive la experiencia Red Lion. Este es un anuncio especial para todo el que quiera disfrutar en familia de un lugar espectacular y deleitar su paladar. El Rincón de Lupe, a tan solo 1 hora de la ciudad, tiene un ambiente ideal para relajarte en un entorno natural donde te sentirás como en casa. Disfruta de la piscina ecológica, los platos más exquisitos y refrescantes cócteles como la margarita espectacular y el mojito. Los mejores momentos se viven aquí, en el Rincón de Lupe. Contamos con pesadillas y cómodas habitaciones. Haz tu reserva llamando al 6861-5933. Sí, pero inicialmente sí iba a ser ministro de Economía, posteriormente será el director del Instituto de Planificación. Alexander, cuida tu credibilidad personal. Yo lo empaté por ahí, ¿no? Por el Rivera será el reemplazo del abuelo Urrutia o jefe de innovación tecnológica. Pero no he hecho una vaina que yo lo estaba jodiendo a 2 años. Construye equipo, chucha punta. Pero ahora me encargaron a Miguel Ecaro de protocolo de la organización de la asociación. ¿Dónde está fulana? Está allá. Bueno, son gente que se han construido a través de los años. O sea, no existe que, hey, llama a ver para que hay que preparar algo. No, ya tú sabes que te sabe hacer esto. Y ya lo armó. Y yo tengo que ver con eso, porque yo ayudo a construir ese equipo. Mejores días, definitivamente. Este es Cádulo Continente, su programa Convergencia, versión Juventud en los controles. Don Ricardo Ricky Bermúdez, y estamos con ustedes. Mario Riega. Y Luis Fernando Cedeño Correa. Hace unos momentos conversábamos en el momento del receso, mientras hacíamos precisamente y cumplíamos con los compromisos comerciales. Estábamos conversando con Mario un poco no solamente por dónde damos, sino hacia dónde vamos, Mario. Mario, sí. Entonces, de repente tienes una asamblea. Bueno, yo creo que más que aquello de no a la reelección, muchos diputados pagaron el no tener contacto con la población. Aquel que incorporó y tiene participación, aquel que confió solamente en el clientelismo, no va a estar. No pasó el filtro. Entonces, sí vienen algunos diputados con un nivel de experiencia y que la asamblea se va a requerir. Tienes un cuerpo muy nuevo, pero que dice, bueno, es que nosotros venimos a hacer leyes. ¿Y cómo se hace una ley? O sea, llegaste y se te ocurrió, amaneciste iluminado y llegaste con propuestas. No, tienes poder de decisión, tienes capacidad, iniciativa de propuesta. Y una responsabilidad histórica en este momento. Entonces, yo volteo a ver ahora el equipo técnico de la Asamblea, que ha sido tremendamente fustigado, porque la gente no entiende que la Asamblea hay gente permanente, muy profesional, con muchos años de servicio. Que han hecho carrera. ¿Ves? Y ha satanizado. Yo me imagino, tú dices que
yo soy funcionario de la Asamblea y te voltean a ver corrupto. Entonces, automáticamente, eso es como que, diablo, es como si tú hablaras de, qué sé yo, Entonces, no, yo creo en Dios, este es fanático. El Estado tiene personal temporal, de tiempo definido, tiempo indefinido, pero personal temporal, son los contratos. Lo han satanizado tanto, fíjate que yo he estado invitando, quisiera tener aquí a la secretaria general del Centro de Estudiantes de Derecho. Ahí los grupos radicales de izquierda le han montado una persecución porque hace 2 años ella aprovechó una oportunidad que le dio un diputado que fue profesor de ella, incluso fue fundador del grupo que ella pertenece, y le dio un contrato por tiempo definido en la Asamblea, donde ella trabajaba y contribuía y le ayudaba precisamente a pagar su carrera y al mismo tiempo contribuía en la Asamblea. O sea que la muchacha estaba trabajando. Vamos. Entonces, y ahora la han satanizado como si la tipa fuera una botella. De repente tú dices que soy funcionario de la Asamblea. ¿Quién dijo que son botellas? Que los diputados abusaron, sí, pero fíjate bien que muchos de esos abusadores ya no están ahí. Otros sí están, O sea, no es que se hizo, porque sí hay una conciencia de renovación, pero ¿y los retos de esa asamblea? Esa asamblea que llega, fíjate Mario, estamos hablando de la necesidad de reestructurar la economía y hablamos de un Héctor Alexander que asuma un Ministerio de Economía y Finanzas y luego eso se transforme en una estructura real de planificación muy pegada del presidente de la República y su equipo y su gabinete. O sea, es el buque insignia que va al frente. Pero ¿dónde se aprueban las leyes? ¿Dónde se aprueba el presupuesto? Si esos diputados llegan con, mira, qué bueno que hayan llegado muchachos independientes, que no son tan independientes nada, con sueños e ilusiones. Y claro que hay que hacer austeridad, pero si ellos lo aterrizan y ven el diagnóstico de la realidad del país, la realidad del gobierno, esa asamblea puede salir con un disparate. Retos, Lucho. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Y hay un principio que se llama el principio de legalidad, que es es la columna vertebral de la administración pública, la cual indica, palabras más, palabras menos, que los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley y los reglamentos le permiten. Yo pienso que esta camada nueva de diputados, porque si bien es cierto, la gran mayoría de los diputados son del Partido Revolucionario Democrático y hay un componente de diputados Molirena, me parece que el primer reto para mí, y si me están escuchando ojalá me tomen en cuenta, es reunirse como bancada y empezar a proponer una dirección y empezar a allanar el camino, no para el partido, estamos hablando para el país. Aquí hay 2 realidades que son importantes mencionar. La primera realidad es la realidad doméstica, porque aquí hay un tema que es un poco incómodo y un poco sensible de tocar. Los adebacles y los desastres que han pasado no sucedieron solos, sucedieron por personas que vieron la forma dentro de la ley para hacer lo que les daba la gana. Obvio, tú no puedes agarrar y pretender que la ley te haga todos los controles, pero por lo menos teniendo controles, tú puedes llevar a cabo una mejor gestión y optimizar los recursos. Hacer que ese dólar que se va a utilizar, ese balboa que se va a utilizar en el servicio público, realmente llegue a su destino. Porque estamos hablando, y como alguna vez dijo la tan criticada compañera Balbina Herrera, en su campaña en aquel entonces dijo que aquí en este país se le perdieron el respeto a los millones. Antes hablábamos de miles de dólares y la gente se escandalizaba. Ahora estamos hablando de falcos, faltantes, de 1.500 millones de dólares y la gente simplemente se rasca la cabeza y sigue tomándose su café. Entonces yo considero que hay que resolver la realidad doméstica, los diputados haciendo un ejercicio de qué es lo que sucede y qué necesitamos hacer o qué medidas legislativas debemos tomar urgentes para pasarlas y darle las herramientas al Ejecutivo para que pueda hacer una buena gestión. Y hay que tomar, y este es el segundo reto, que es
nuestra participación dentro del Concierto de Naciones y nuestra realidad como país. ¿Por qué llamó esto la atención? En el 2015-2016 estalla los Panama Papers. Y yo creo que el panameño de a pie, la gente común y corriente que no trabaja en el sector de firmas de abogados, servicios corporativos, a lo mejor no visualiza esto, pero hay un montón de gente que se tuvo que ir para su casa. Y no precisamente porque trabajaran en Mossack Fonseca. Es porque la imagen del país fue mancillada de una manera despiadada y la reacción de nuestro gobierno con relación a este problema no fue la mejor. Así las cosas, estamos recibiendo un país golpeado, tanto en lo interno o lo doméstico, como en lo internacional. Sí, yo pienso que la Asamblea Legislativa, uno de los tres poderes del Estado, tiene una enorme responsabilidad y tiene un listado de tareas que realizar para nosotros poder salir de este atolladero y que Panamá, o la marca Panamá, retome su situal a nivel nacional. Y decía, y esto es algo que he venido repitiendo a lo largo del programa, devolverle la confianza al panameño, para que sepa que aquí hay gobierno, que sepa que aquí hay autoridades, que sepa que aquí tú no tienes que tener un apellido, conocer a nadie para que tú obtengas justicia, que aquí tú puedas vivir un estado de bienestar, y finalmente llegar a lo que es el desarrollo pleno, que yo creo que ese es uno de los objetivos del Estado, traer un estado de bienestar. Mira, y los retos de esta asamblea, esta es la asamblea de gente nueva que llega, caras nuevas, ¿cómo no? Pero tiene un reto. Aquí nosotros tenemos que primero conocer la Constitución que tenemos, conocer cómo sucede, saber en qué flaquea, porque no puede decir toda la Constitución es mala. Aquí hay temas que hay que abordar, temas sensibles que definitivamente no se previeron ni en el 72, ni en el 83, no ni en el 91, quedado, ni en el 2005. Los abogados, los cientistas políticos, los políticos, no se han quedado discutiendo la forma constitucional de cómo cambiarla y se ha evitado discutir qué funciona. Importante la pregunta que acabas de hacer por lo siguiente, porque aquí no hemos entrado en el debate de qué es exactamente lo que no me gusta de esta Constitución. Simplemente dicen la Constitución hay que cambiarla. ¿Qué constituye una Constitución? Es un marco. Te dice, la República de Panamá funciona así. Nosotros somos un país democrático, unitario, representativo. Estas son las garantías constitucionales. Estos son los recursos constitucionales. Así se manejan los poderes. Estos son los poderes. Y, sobre todo, que eso es algo que hay que respetar, el título constitucional del Canal de Panamá. Les acabo de resumir la Constitución. La Constitución, al final del día, son las normas base, las normas piso, las normas vertebrales, la neuralgia. Esto no es, la Constitución no se va a meter en que si ¿qué te digo? La asignación de presupuestaria de la partida. La Constitución no se va a meter en la violencia doméstica. La Constitución no se va a meter en los colores del semáforo. Para eso están las leyes, los reglamentos y las demás disposiciones que en una pirámide kelseniana que se respeta, se reconocen. Fíjate que hay una cosa que a mí me llama la atención. Le preguntaron de salida a Anito Cortizo que se iba a cambiar la procuradora, que se iba a cambiar a los magistrados y demás. Y el tipo dice, pero, a mí me va a tocar nombrar magistrados, ¿no? Podemos discutir cómo se nombran los magistrados, pero me va a tocar nombrar. Y con Kenia Purcell fue claro. Cumpla su responsabilidad. Cumpla con su responsabilidad. O sea, te das cuenta cuando dice, yo no voy a usar el Consejo de Seguridad para estar dando órdenes y metiéndome en otro órgano del Estado. Saludos, Picuiro. En fin, te digo una cosa. Aquí, y por eso es que arranqué diciendo 10 años. Hace 10 años fue la última vez que gobernó un gobierno PRD.
¿Qué pasaron esos 10 años con respecto a este tema y a esta inquietud que tú tienes? Aquí se ha formado un relajo. Que si a mí no me gusta la procuradora, agarro, la ensucio, la empuerco, la dejo de respetar y la reemplazo. Yo no sé si hay personas que están esperando que el señor Nito Cortizo repita o mantenga estas conductas ilegales. Ana Matilde Gómez, buena, fea, bonita, flaca, lo que sea, ella era la Procuradora General de la Nación. Y aquí se hizo toda una componenda, saludos a todos los que participaron ahí, para removerla. Luego entra quien entró y después lo premiaron como lo premiaron. Saludos al expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora entra esta Kenia Porcel, que esta es mi opinión, no ha tenido la mejor gestión del mundo. También que quiero darle un poroto, como quien dice, la entrada del sistema penal acusatorio y todo esto, que al Ministerio Público todavía le falta mucho. Y lo digo con toda la responsabilidad del mundo y tratando de ser constructivo. Yo pienso que hay que meterles plata, hay que meterles capacitación y definitivamente borrar ese chip inquisitivo en el sistema penal acusatorio y sacar un poco de gente que hay que mandarla para su casa. Pero en fin, hay unas costumbres que yo no sé si piensan que el señor Cortizo las va a continuar. Ey, este tema de se acabó el relajo, yo lo estoy tomando en serio. Yo espero que se haya acabado el relajo. El relajo de estar decapitando gente que está nombrada por periodos fijos, el tema de no respetar la ley, el tema de no respetar a las personas, el tema de no respetar el Estado de Derecho. Mario, pero ¿cómo tú enfrentarías gente cínica que ha querido gobernar desde los medios como convertidos en voceros permanentes o medios de comunicación, o cosas como la que acabo de leer hace poco, ¿no? Movín, que dice, qué bueno que coincidimos con usted, señor Nito Cortizo, con el tema de la corrupción, pero inmediatamente hacen su listado de lo que él tiene que hacer. ¿No notas de que en vez de decir, debemos corregir esto, o vamos a aportar con lo otro, o vamos a conversar para ver cómo lo ayudamos, de repente la gente quiere decirle al nuevo presidente cómo es que tiene que hacer las cosas? Y ponerle su agenda. Hace un momento voy a retomar un poco de lo que dije. Darle al panameño la satisfacción y devolverle la confianza. Porque si a ti te están atendiendo de una forma correcta, puede salir Movín y no Movín a decir lo que les da la gana. Tú recibiste una respuesta. Tú te sientes satisfecho con la gestión del gobierno. Eso es lo que debemos apuntar. Allá debemos ir. Mira, dejarnos de ser etéreos, dejarnos de filosofar y de hablar tonterías y aterrizar la concreta. Yo creo que de una forma u otra, en algún momento Nito tendrá que conversar con los que fueron candidatos presidenciales. Pero fíjate los problemas que se presentan. Mientras que todo el mundo hablaba de un PRD dividido, el PRD llegó a estas elecciones unido y ha salido unido. ¿Cómo no? Claro que tiene diferencia, claro que tienen posiciones diferentes. Donde eran dos seres humanos hay riesgo de diferencia. Pero tú tenías un partido muy fuerte, como era el Partido Panameñista, y mira cómo termina. Incluso con su candidato presidente diciendo que el país necesita un nivel de estabilidad. Y cuando tú miras el candidato que llega segundo, que está diciendo que va a impugnar, se produce un fraccionamiento violento en cambio democrático. Entonces, ¿cómo tú lideras y logras consenso con una política de Estado si tú tienes fraccionados los otros partidos? Y resulta que al que todo el mundo juraba que no llegaba y subía a la loma porque estaba dividido, terminan no solamente ganando las elecciones, no solamente teniendo la mayoría de diputados, no solamente tienen la mayoría de alcaldes, no solamente representantes, sino que tiene un partido que se va a renovar, que tiene que hacer un congreso ya y comienza el mecanismo pronto, pero no termina dividido. Satanizada muchas figuras termina, pero no termina dividido. Lucho, lo que generalmente he dicho, resultados. Lo que pasó con el señor José Isabel Blandón Figueroa, resultado. Lo que está pasando ahorita mismo con el señor Rómulo Rux, resultado. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir de esta manera tan sencilla y tan simplista? Pues resultado.
Porque el tema de la impugnación, el tema de la bulla, el tema de la bravuconería, es un tema de momento. A la gente ya se le está enfriando la sangre. Y noticias, para los que no están enterados, después del 5 de mayo viene un periodo de transición a partir del 1 de julio. Todos tenemos que seguir viviendo aquí. ¿Qué significa esto? Que el gobierno no solamente es para el PRD, el gobierno es para todos. Así las cosas, y como yo creo que la mayoría de las personas estamos de acuerdo, hay que empezar a construir y poner una senda. Y eso no se hace desde la destrucción. Aquel es el derecho de cada quien. Aquel que quiera seguir peleando, que pelee. Y puede que hace 5, 10, 15, 20, 25 años peleando, mientras que aquí hay una oportunidad enorme y muy bonita para hacer las cosas bien. Bueno, hoy, el 15 de mayo, nos acordamos mucho de lo que le pasó a Víctor Lorenzo cuando las fuerzas políticas transaron por encima de este pueblo. Esas cosas no pueden volver a repetirse. Claro que no. En un día como hoy, que es el Día de la Familia, también esa cosa nos dice que sí hay que producir unidad, pero hay una hoja de ruta bien trazada. Hay un plan de acción bien trazado. Que la unidad sea la acción, que sean los planes, no simplemente el compadrismo, ni tampoco los ánimos de seguirle robando el Estado. Bueno, hemos llegado al final de Convergencia, versión Juventud, aquí en KW Continente. En los controles, Ricardo Ricky Bermúdez, estuvieron con ustedes. Mario Riega. Y Luis Fernando Cedeño Correa, que, oye, el más querido todavía está peleando lo suyo. Que Dios me los bendiga a todos. Desde hace más de 500 años, la etnia negra constituye una parte importante de la población de nuestra patria, Panamá. Sácame de aquí, Mario. Porque